Quien accede hoy al exconvento de San Pablo difícilmente puede imaginar cómo se encontraba este edificio cuando inició quizá la más desafiante intervención arquitectónica en el centro histórico de Oaxaca de la última década. Después de 6 años de investigaciones y excavaciones, reapareció allí el antiguo convento de San Pablo, el primer convento de Oaxaca fundado en 1529, escondido durante un siglo en un laberinto de anexos y añadidos que oscurecieron su memoria de casi 500 años. La historia de su restauración comenzó así. En el año 2005, la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca adquirió un predio en las calles de Hidalgo y Fiallo, la antigua Casa Antelo, y creó allí el Museo Textil de Oaxaca. Pero esta compra incluyó otro predio adjunto, donde funcionaba el Hotel San Pablo, un lóbrego edificio que, según la tradición oral, guardaba vestigios del convento de San Pablo. Al recorrer este edificio, los especialistas sospecharon que existía una conexión entre el hotel y la Casa Antelo. Y de este modo, pronto descubrieron el sotocoro y la capilla de una iglesia. Al retirar los aplanados de los muros del hotel, se revelaron múltiples arcos cegados del claustro. Llegó así el momento en que se reveló que el claustro del convento se había conservado. Habiendo encontrado el esquema arquitectónico original del convento, el objetivo fue la recuperación de la edificación. Sin embargo, para esto era indispensable liberar las fachadas y abrir lo que al parecer había sido el primer atrio de la iglesia, lo que implicaba la adquisición de los predios contiguos. Estudios realizados entre 2006 y 2008 develaron cómo se perdió la huerta del monumental convento, la cual abarcaba 2 manzanas. Asimismo, que este tenía 2 patios, los cuales fueron separados al abrirse la calle Fiallo en 1862, después de que el edificio fue nacionalizado y más adelante vendido a particulares. Los detalles estilísticos encontrados sugirieron una fecha de construcción de este convento en el siglo XVII, coincidiendo con lo escrito por Fray Francisco de Burgoa, quien estaba a cargo de su reconstrucción total entre 1650 y 1669, tras la destrucción del primer convento por un temblor en 1608. En 2009, teniendo la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se liberó la fachada de la iglesia y el patio de Dómina en la parte frontal del convento. Se demolieron los anexos construidos dentro del claustro y se reconstruyó la escalera principal.
Durante este mismo tiempo, el INAH realizó excavaciones en distintos puntos del edificio, que dieron una rica muestra de la cultura material en el convento. También se encontraron numerosos entierros de la época colonial en la capilla y en el atrio. Cabe decir que los muros del primitivo convento guardaban una sorpresa. Fueron construidos con una piedra laja extraída, probablemente, del Cerro del Fortín, en lugar de la tradicional cantera, lo que indica que estos muros son los más antiguos en pie de la ciudad de Oaxaca. Otras excavaciones del INAH revelaron el muro que originalmente delimitaba el callejón de acceso a San Pablo. Consultando antiguos mapas, se dedujo que otro de los callejones debió existir en una propiedad sobre la calle Independencia. La compra de dicho predio en 2010 permitió completar el pasaje que había permanecido cerrado durante 149 años. La intervención buscó en primer lugar recuperar los volúmenes originales del convento. Por lo mismo, se libró el convenio de una casa que se había incrustado en su lado norte. Se conservó, sin embargo, la crujía de doble altura sobre Independencia sin ninguna modificación, por constituir un buen ejemplo de arquitectura decimonónica. Un tema especial es la restauración de la Capilla del Rosario, construida entre 1670 y 1725. En esta se hizo la limpieza y consolidación de la pintura original del convento. Aquí también, por casualidad, se descubrió una cripta de la familia Ballesteros, construida en 1716, cuyas lápidas habían sido reutilizadas en otra parte de la capilla. El magnífico retablo de 1761 proviene de la Sierra Norte, donde fue encontrado desechado y en completa ruina. Una de las últimas propiedades adquiridas abarcó el patio de la capilla y el tercer patio de la casa Antelo, ocupados por una construcción reciente. Con su demolición se recuperó el hermoso patio, con una parte del muro del siglo XVI de la iglesia.
El desarrollo de la obra se ha caracterizado por coincidencias complejas pero afortunadas. Una de estas fue el hallazgo de una construcción de la época formativa tardía, 500 a 100 a.C., debajo de la parte frontal del convento. Esto, sin duda, constituye la más antigua evidencia de ocupación humana en la ciudad de Oaxaca. A finales de 2008, se planeaba la parte más exigente del proyecto: la inserción de elementos contemporáneos para el uso del edificio, la principal en el claustro. Lo primero fue un pabellón reversible de acero, madera y vidrio que permitiría librar el ambulatorio oriental y extender su espacio sobre el patio, creando así el lugar para una biblioteca. Para generar otro espacio útil sobre el techo del convento, fue diseñado un volado de vigas de metal y madera que está completamente separado del claustro. Este funcionará como terraza para las oficinas en el tercer piso. La parte más compleja de esta intervención fue renovar la problemática fachada del exhotel sobre la calle de Fiallo. Para generar esta nueva fachada, se optó por recurrir a los muros conventuales de Oaxaca, grandes macizos de cantera con pocos vanos. De esta manera, el proyecto logra de nuevo darle vida al edificio y reorientarlo según su original disposición. Una segunda intervención contemporánea se dio en otra casa, sobre la calle Hidalgo. En este sitio se implantó otra estructura, también de acero, madera y vidrio, que continúa las líneas de vista desde la calle al interior del atrio, creando así una gran área, con las características de una galería o tienda y oficinas en la planta alta. El tercer punto de intervención se ubica en el patio recuperado al norte del convento. Aquí fue necesario crear una escalera que conectará la unidad académica en la planta alta. Las intervenciones contemporáneas que representan el siglo XXI consistieron en un ejercicio creativo. La intención de estas es permitir ciertos usos en los edificios, siempre con la premisa de añadir elementos claros y honestos a un contexto de por sí ya diverso en tipología y época. En la última etapa, se introdujo el arbolado en los patios según el proyecto del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Se puso a funcionar la gran cisterna de 200,000 litros que capta el agua de lluvia de la gran zona techada en La Manzana. Las rejas y vitrales del convento son obra del artista Francisco Toledo. En la recuperación de esta magnífica obra colaboraron muchas personas, desde arqueólogos, restauradores e historiadores, hasta arquitectos y especialistas en cálculos estructurales. El objetivo fue claro: una recuperación contundente del convento del siglo XVII, heredero del primer convento de Oaxaca, respetando elementos arquitectónicos de los siglos XIX y XX e introduciendo elementos funcionales del siglo XXI.
En el año de 2011, el exconvento de San Pablo vuelve a formar parte del patrimonio cultural del pueblo de Oaxaca y del mundo, gracias a esta iniciativa de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca.